Estamos en una serie que hemos titulado Te veo en la cima, y es el cuarto tema, y tiene que ver con dos cosas: los principios de la palabra de Dios que nos ayudan a avanzar en nuestra vida cristiana, que se suma a la experiencia que Dios me ha permitido disfrutar a través de estos años en la vida cristiana y en el ministerio. Cada aspecto que vamos mencionando tiene esos dos elementos: la palabra que está por encima de todo, y la experiencia personal que nos ayuda a poder dar peso, a lo que la palabra de Dios dice, testimonio de vida. Y esta mañana vamos a hablar acerca de un tema importante: mírate al espejo. ¿Para qué sirve el espejo, amado hermano? ¿Ah? ¿Cuándo se han visto al espejo hoy de la mañana? A ver, déjenme ver cómo están peinados. No, usted dirá, no, es el viento. Pero el espejo sirve nos refleja cómo eres o cómo estás, ¿no es cierto? Pero hay un problema, un pequeño problema. La imagen puede ser falsa si es que usas un espejo que no está bien. Como los espejos están hechos en base de unas sustancias químicas, con el tiempo la parte posterior, no sé si a ustedes les ha pasado, que como que se va despintando el espejo, ¿no? Se va despintando y ya no te ves bien. Es un espejo, pero no te ves bien, porque el espejo no está bien. Años atrás había creo que en todo el Perú ha habido esto, las famosas ferias, donde iban recorriendo los pueblos, las ciudades, y ahí en esas ferias habían los juegos mecánicos, había un montón de cosas, y entre esas cosas había un lugar que se llamaba la Casa de los Espejos. Entonces, en la Casa de los Espejos había diversidad de espejos, y tú te parabas frente a un espejo y lo que reflejaba no era tú. Por ejemplo, que eran finitos así, que parecen tallarín, fideo, cabello de ángel. Se veían todos robustos, todos bien llenos. Y aquellos que tenían más volumen que otros, si miraban en otro espejo, se verían finitos. Pero ahora, amado hermano, ¿el espejo cambiaba nuestra realidad? No lo cambiaba. Seguíamos siendo en la imagen que teníamos, porque el espejo no cambia la realidad. El espejo nos muestra la realidad. Entonces, el problema que tenemos como creyentes es que nosotros nos miramos en un espejo equivocado. Y al mirarnos en espejo equivocado, de hecho, vamos a tener una imagen equivocada. Es lógico. Entonces tenemos que vernos en el espejo correcto, que siempre es dígalo usted, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos mírate al espejo, no estamos diciendo que vayas a tu casa, oye pastor, disculpe, no traje mi espejo. No, aunque las damas siempre cargan algo así eso se llama cartera, que hay de todo, ¿no? Ahí está el arca perdida que Indiana Jones está buscando hasta el día de hoy. No estoy hablando del espejo natural, estoy hablando de un espejo donde nos reflejamos y determina qué imagen tenemos de nosotros mismos. Entonces, con eso en mente, permítame dos cosas para luego ir explicando en el paso a paso. Primero, amará, el principio, es un versículo bíblico, Mateo 19:19. Es un versículo interesante, muy interesante. Jesús dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, miren qué interesante. Acá hay dos cosas que van a la par, que están íntimamente relacionadas: el amor al prójimo y el amor a uno mismo, que van a la mano, no son contradictorios. Entonces, esto se puede explicar que vamos a amar a la gente determinado por cuánto nos amamos a nosotros mismos, o nuestro amor que tengamos a nosotros mismos determina nuestra conducta para con otros. Entonces, amados hermanos,
Muchas veces nos preguntamos por qué hay gente que nos trata mal. Hay gente así, ¿no? Por nada nos trata mal. Y si uno pudiera examinar su corazón, nos daríamos cuenta qué es lo que tiene en su corazón. Entonces, en función de este versículo bíblico, veamos la siguiente verdad. La capacidad de relacionarnos con el prójimo está determinado por el concepto que se tenga de sí mismo. En una oportunidad hace muchos años, cuando pastoreaba todavía en San Juan de Miraflores, por esas cosas que Dios tiene para hacer las cosas, me invitaron a un desayuno donde se estaba formando una entidad que hasta el día de hoy existe, que se llama FIPAC. Y en ese grupo de pastores que no era muy grande, estaba el pastor Humberto, el pastor Barriger, el pastor en ese año el pastor Capurro, el pastor Manuel Gutiérrez y otros más que se me han ido a la memoria. Un grupo pequeño. Eran los pastores de las iglesias más grandes de Lima. Y no sé cómo es que resulté sentado en esa mesa en un desayuno, allá por, no me acuerdo la calle. Y yo me sentía mal. Primero porque ahí estaban hombres representativos, hombres, pastores, entre comillas, grandes. Y me sentía así, ¿qué hago acá? Y sirvieron el desayuno. Y trajeron un sándwich tamaño familiar. A todos, no solamente a mí. Un desayuno americano. Y yo no sabía cómo comer el sándwich. Me sentía mal. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Ya varios, sí. Entonces lo que yo hice fue observar. Y es ahí cuando conocí al pastor Humberto Lai. Yo miraba a uno y que estaban conversando. Un pastor agarró el cuchillo, comenzó a cortar. Y decía, ay, ¿cómo se corta eso? Y de repente al frente mío estaba el pastor Humberto. El pastor Humberto agarró su sándwich, lo aplastó así. Yo dije, a este pastor de esta iglesia ahí. Entonces yo lo imité. Entonces, miren, amados hermanos, si no hubiera habido eso, primero me hubiese sentido re mal. Entonces, de allí comenzamos, amado hermano, con esta historia. Que la percepción que tengamos de nosotros mismos nos permite relacionarnos con otros. Algunos pueden sentirse que no son muy suficientes, que no son muy importantes, y así se relacionan. Y hay otros que es a la inversa, que se creen, que son ya lo máximo. O sea, son dos extremos. Personas que tienen un concepto muy pobre de sí mismo y algunos que tienen un concepto demasiado rico, entre comillas, nuevamente, de sí mismos. Y es horrible tratar con esas personas. Con un orgulloso es horrible, amado hermano. ¿No? ¿Cuántos hemos tenido ese disgusto? ¿No? De tratar con alguien que es orgulloso por las razones que tenga. Y es que tiene una mala imagen de sí misma. Piensa que todos son menos que él y que él es más que otros. Y así como hay personas que se creen menos que otros, porque sencillamente una suma de situaciones que Dios mediante podríamos hablar algo de ellas en esta mañana. Entonces, cuando hablamos del amor, tenemos que definir de qué estamos hablando. En Venecia hay la casa de Romeo y Julieta, una casa donde la gente va y hace como una especie de peregrinaje. Y como Dios permitió que estemos ahí con el pastor Daniel Espinosa, vamos a Venecia. Y si vas a Venecia tienes que ir Verona, disculpen, no Venecia, Verona. Tienes que ir a la casa de este personaje, Romeo y Julieta, donde Julieta está en una estatua de bronce con un busto, con un seno descubierto, y la gente pasa por allí y dice, el que coge el seno de esta dama, se enamora. Entonces, si alguno de aquí dice que nunca se va a enamorar, le animo, vaya a Italia, vaya a esa ciudad
Y lo que hacen las parejas, ¿no? En esta casa hay una especie de enrejado, y de ahí han traído acá al Perú esa moda de hacer candaditos. Y ahí ese candadito es el amor, según ellos. Entonces hay mucha confusión respecto cuando hablamos del amor a sí mismo o del amor al prójimo. En primer lugar, el amor no es una emoción. El amor del cual hablamos no es una emoción. Ahora, el amor implica una acción o una reacción emocional, de hecho, pero no es el amor del cual la Biblia nos enseña. ¿Por qué, amado hermano? Porque el amor emocional depende de las circunstancias. Los que somos casados entendemos muy bien eso. No, hay días en que estamos dispuestos a dar la vida por el cónyuge porque se está portando bien. ¿No? Y hay días en que queremos dar la vida del cónyuge al Señor. Por eso hay amores que, entre comillas, terminan. Usted habrá escuchado de esas personas que un día están enamoradísimos con el amor de su vida y el amor de toda su vida. No, ahí está Hermelinda y, para no ofender a ningún nombre, Hermelinda y, ¿qué nombre? Filiberto. Ahí están, Filiberto enamorado. Tú eres la chica de mis sueños. Yo soñé contigo y nos vamos a casar. Y tacatá, tacatá. Pero al poco tiempo vemos que este Filiberto ya no la ama. Creo que me equivoqué. Y encuentra a la Gumercinda. Y nuevamente el amor de su vida. Porque asumimos que el amor solo es una emoción. Es cierto, nuevamente nos emocionamos. Y todos aquellos que nos hemos casado, nos enamoramos de la persona con quien estamos casados, y el primer día cuando comenzó el amor, ¿no? Las hormonas comenzaron a hacer ebullición, las orejas se nos ponían rojas cuando veíamos a la chica, nos sudaba las palmas de las manos, el corazón latía, ta, 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 una locomotora. Nadie dice amén. Así hay algunos. Recuerde esos tiempos, son lindos. Pero no fue la emoción lo que nos sostuvo. No se refiere solo al placer sexual, porque hoy día se usa para la intimidad, hagamos el amor, y cosa que no es totalmente cierta. Podríamos seguir avanzando, pero queremos correr porque el tiempo, como siempre, nos va ganando. ¿Qué cosa es el amor del cual hablamos? El amor, en primer lugar, es un acto de la voluntad. Uno decide amar. Uno decide amar. Y esa decisión está determinado por buscar el mayor bien de quien uno dice amar. Los padres, por ejemplo, y las mamás, ¿qué darían por sus hijos? ¿Ah? Papá, mamás, ¿qué darían por sus hijos? Dígalo, ¿qué haría por sus hijos? ¿Qué daría? Hasta la vida, ¿no? Daría todo lo que pueda. Haría hasta lo imposible. Y es la determinación de la voluntad para buscar el mayor bien de nuestros hijos, a quienes de hecho amamos. Entonces, cuando hablamos del amor a sí mismo, ¿qué amor estamos hablando? Es una determinación de tu voluntad de buscar el mayor bien para ti mismo. ¿Me expliqué, amados hermanos? ¿Me expliqué? Y tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, con todas las áreas de nuestra existencia. Entonces, vayamos a la contraparte y digamos que no es amarse a sí mismo. No es amarse a uno mismo más que a Dios.
En Marcos capítulo 12, 29 y 30, Jesús le respondió cuando le hicieron una pregunta, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No puede haber un amor que reemplace el amor a Dios. Y uno no debiera decir: es como me amo y me siento cansado, hoy día no voy al culto. Es que me amo. ¿Me estoy dejando entender? En Estados Unidos, hoy día se juega el Supertazón, ¿no? Que es la final del campeonato de fútbol americano. A mí me encanta, para decir, hermano, el fútbol americano, siempre les he dicho. No le entiendo casi nada, pero me encanta verlos. Sí, me encanta verlo. No sé si alguno de ustedes ha visto el fútbol americano, ¿no? ¡Wow! Se dan un golpe con tremendos hombres. Me encanta cuando tiran la pelota y corre y alguien viene y tal, le da un tackle y ¡pum! Bueno, y saben ustedes que en Estados Unidos muchas iglesias no pueden tener cultos porque la gente se va a ver o se queda en casa para ver. Entonces ahí se está amando más a algo que a Dios. Supongamos que sea la final, en esos sueños locos que todos los peruanos tenemos, la final del campeonato mundial. ¿Dónde va a ser el próximo? En Qatar. Va a ser la final y juega Perú-Argentina. A las 10 de la mañana. Yo me imagino que todo el IBE callado estará acá. En pantalla grande acá. Entonces no es amarse a sí mismo por encima de Dios. En segundo lugar, es reconocer el valor que uno tiene. Porque uno no puede amar si no sabe cuánto vale. Y en Mateo 6:26, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, hablando acerca de la comida, del vestido y de la casa donde vivir. Miren las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, o sea, no trabajan. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Cuántos quisieran ser como los pajaritos del campo? Uno. Los demás no quieren levantar la mano para no sentirse avergonzados. No eres pajarito por eso. Ahora, ¿cómo concluyó el pensamiento? ¿No valéis vosotros mucho más? En mi casa tenemos un guacamayo que nos regalaron hace ya, creo, 12 años. Dicen que el guacamayo vive entre 80 a 100 años. El guacamayo va a ir delante de mi féretro llevando flores. Ese guacamayo es muy especial. Y damos desayuno, el almuerzo y su lonchecito. Así es con el guacamayo. Y en el desayuno tiene que tener primero, así en ese orden, pan, luego su plátano, y no cualquier plátano, y su mandarina. Y si hay queso, queso. A veces hacemos huevo frito, quiere huevo frito. Pero el pan que come es el pan de maíz, el pan francés, el baguette, no lo come. Y si le damos otro pan que no sea, lo bota. Medio creído el loro. Se parece a algunos. Y él come y bota. No, cuando come el pan, bota y bota. En el almuerzo mi esposa le da arrocito, come el que quiere y cuando ya no quiere, el bandido comienza a botarlo. Entonces, a la hora del desayuno, por lo menos, a la casa, al garaje donde está el loro, llegan pajaritos chiquitos, medianos, hasta pajaritos grandes. Y se bajan a almorzar. Primero no quería dejarlos acercarse a este loro malo. Y después se derrotó, seguramente el padre dijo, o le dejas de comer o termines conmigo. Entonces el loro obediente dejó de atacar a los otros pajaritos. Y ahí los pajaritos comen.
Y la Biblia dice, es el Padre Celestial que los alimenta. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Por eso tenemos que valorarnos. Somos gente mucho más valiosa que lo que nosotros nos podemos imaginar. En tercer lugar, el amarse a sí mismo es el cuidado que debemos tener. En Efesios 5:29, en un contexto que habla acerca de una relación matrimonial, el apóstol Pablo dice algo muy interesante en la versión traducción lenguaje actual. Porque nadie desprecia a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han tomado desayuno? Hay algunos no han tomado desayuno. ¿Están de ayuno o están misios? No han tomado desayuno algunos. ¿Cuántos van a almorzar? Hay más voluntarios. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué usted toma desayuno? ¿Por qué almuerza? Y seguramente en la noche va a tomar su lonche, y como es domingo, un buen lonche. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Si ayer usted comió. Porque usted cuida su cuerpo. Porque si usted no come se puede enfermar. Y si se enferma se puede morir. Y si se muere, se va al cielo. Entonces, el cuidado a sí mismo. Y el apóstol Pablo dice, lo alimenta y lo cuida. Entonces, amor a mí mismo no tiene que ver con egoísmo. No tiene que ver con orgullo, no tiene que ver con presunción que soy mejor que otros, por lo que sea. Es saber cuidar lo que Dios nos ha dado. Y implica nuestro cuerpo, nuestra alma y aún nuestro espíritu. Porque Pablo nos dice que debemos cuidarnos de toda contaminación de cuerpo y espíritu. Entonces tenemos que cuidarnos. Por ejemplo, el evitar pecar es amarnos a nosotros mismos. Amén. En invierno, por ejemplo, es cuidarse de no resfriarse. Cuando es invierno, ¿qué hacemos, amado hermano? Nos abrigamos, nos ponemos chalina, unos se ponen hasta gorro, medias de lana. ¿Y por qué lo hacen? Se están cuidando. Entonces, ese es amor a uno mismo. Pero el problema es que cuidamos nuestro cuerpo y algunos lo cuidan tan bien como su servidor come bien, aunque ahora estoy ya midiéndome. Yo veo a algunos y le estoy diciendo, hermano, estás prosperando. Pero bueno, no hacen caso, no importa. Es cuidarnos a nosotros mismos en nuestra alma. De eso vamos a hablar en esta mañana. Entonces, hay una película, y ustedes que son muy espirituales deben haberla visto, Durmiendo con el enemigo. ¿No? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? O son tan espirituales, pero ya súper espirituales que no ven eso. Es una dama que se casa con un muchacho y el muchacho resultó que era un hombre violento, que la golpeaba por cualquier cosa. Entonces dormía con el enemigo. Entonces hay ciertos enemigos con los cuales estamos durmiendo, que están dañando nuestra alma, que están dañando nuestro ser interno y que nos va creando una imagen equivocada de lo que realmente somos. Y en primer lugar, amado hermano, es la amargura o el resentimiento. Lo interesante, amado hermano, es cómo entra este problema en nuestras vidas. La Biblia dice en Hebreos 12:15 que hay una raíz de amargura. Y una raíz es resultado de una semilla. No, es lógico, para que haya raíces tienen que haber semillas. Entonces eso implica, amado hermano, que hay gente que siembra en nuestra alma semillas que producen amargura en nuestro espíritu. Y el Salmo 64 nos enseña que hay gente que afila su lengua para lanzar saetas venenosas a nuestro corazón.
Usted puede imaginarse que alguien, la imagen es muy gráfica, ¿no? Que sacan la lengua, lo afilan como se afila, el carnicero afila su cuchillo para lanzar flechas de amargura, flechas venenosas, dice el salmista. Entonces hay gente, por razones extrañas o razones válidas no pueden ser, por razones X, que han lanzado, lanzan y lanzarán flechas para sembrar en tu corazón amargura, para que tengas resentimiento en tu corazón. Ahora, hay una cosa interesante que algún día Dios permita que lo enseñe. ¿Cuáles son las horas preferidas que el diablo trabaja? No, porque el diablo tiene horas, tiene su horario. Y como es príncipe de las tinieblas, y en la Biblia hay una serie de cosas, amado hermano, interesantes que ocurren en las noches, pero no vamos a hablar de ello. Pero miren, por experiencia propia y por su experiencia de repente, usted se puede levantar y el día lo puede pasar tranquilo, en paz, hace sus cosas, lava, plancha, cocina y todo el resto. Te vas a trabajar, trabajas todo el día, regresas a casa y te vas a dormir. Y cuando estás ahí en ese paso entre que ya te duermes y no te has dormido, y te viene el recuerdo de algo o de alguien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué sucede? ¿Te duermes inmediatamente? Uno comienza a dar vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque la amargura lo daña primero a uno. No tenemos paz, no tenemos tranquilidad, desasosiego, y los días se nos malogran. Tú puedes salir a tu trabajo, ves a la persona que te ofendió, que te hirió, que te lastimó, y todo tu día se lo pasas mal, y la persona feliz de la vida. Entonces, la raíz de amargura es un primer elemento que nos hace ver mal. Porque uno dice, pero ¿por qué hizo esto? ¿O por qué no hizo esto? ¿O por qué dijo aquello? Y nos pone, amado hermano, la amargura como un filtro que nos hace ver todo en la medida del dolor que tenemos. La amargura es como que te pones unas lentes de un color y todo lo vas a ver de acuerdo al color de las lentes que estás puesto. Entonces, la amargura te hace sospechar de todo el mundo. La amargura te hace buscar en otros lo que el otro hizo. La amargura te hace interpretar las palabras y las acciones de las personas. La amargura. Y miren, hermanos, hasta en un culto como este, si hay amargura en el corazón de alguien, está escuchando al pastor, y el pastor de repente dice algo, lo dice por mí. Yo sé por eso que esta iglesia no es la iglesia. Acá no hay amor. ¡Ay, esta tontera! ¿Por qué, amado hermano? Porque quien tiene amargura va a filtrar todo eso. Entonces, a sí misma no se ama porque se daña en sus relaciones interpersonales. Va a tratar a las personas de una manera porque su amargura hace que contamine a otros. Es terrible, amado hermano, este primer enemigo, la amargura. El segundo tiene que ver con la culpa. La culpa ese es el sentimiento que viene producto de los errores, faltas, pecados que hemos hecho. O sea, después que hacemos algo, nos sentimos culpables. Algo malo, quiero decir. ¿Recuerdan ustedes cuando... no, ustedes son súper inteligentes como su pastor. Pero usted conocerá a alguien de repente por allí que terminó el primaria, por decirte, cuarto, quinto, y el chico sale que hay que contar los azules.
Y el chico se va a su casa y miren, puede irse a su casa contento, puede estar jugando por allí, pero cuando toca la puerta de su casa, se acuerda. Y la culpa de lo que hizo le hace temblar. Ustedes no han pasado eso, pues no. Han sido súper inteligentes. El profesor estaba orgulloso de estos alumnos que tengo. Entonces, esa es la culpa, esa sensación que acompaña cuando uno sabe que ha hecho mal. Y esa culpa, saludablemente manejada, nos lleva al arrepentimiento. Saludablemente tratada. Pero hay culpas que no sabemos manejarlo. Por ejemplo, muchos creyentes, hablo en términos generales, no hablo de la IB Callao, viven agobiados por los errores, pecados y todas las cosas que hicieron antes de ser creyentes. Y hicieron esto y aquello y lo otro y tienen un récord impresionante. Impresionante el récord en cuanto a lo que hizo, a los pecados que cometió, etc. Y ya es creyente y aún se siente culpable. Y miren, cuando uno se siente culpable de pecados antiguos, uno dice, no tengo derecho a orar a Dios, no tengo derecho a pedir a Dios nada, porque mi vida ha sido una vida no agradable. Y nos sentimos mal delante de Dios. Nos sentimos mal con las personas. No tenemos paz. No tenemos paz. Ahora, frente a esta sensación de culpa, nuevamente, si es una culpa con justificación, nos debe llevar al arrepentimiento. Pero ¿qué de las culpas que hemos pedido perdón? ¿Por qué me sigo sintiendo culpable? ¿Por qué me sigo sintiendo mal si yo ya pedí perdón? Es simple, amado hermano. El diablo sabe el poder de la culpa, el poder destructivo de la culpa. Y nos hace sentir culpables de aquello que ya no somos culpables. En la Biblia hay una historia. La Biblia está llena de historias impresionantes. Preciosas historias, por cierto. Y hay una historia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es una fuente inagotable de historias para aplicación en la vida personal. Cuando estaban en el huerto de Getsemaní, ya en la última escena, vemos que vienen los soldados, viene gente del templo a capturar al Señor Jesucristo. Y cuando vienen, Pedro sale adelante y saca la espada. ¿Y qué hizo? Le cortó la oreja a un tal Malco. Ahora, lo que podemos imaginarnos es que él lanzó la espada con la intención de matarlo, amado hermano. Pero Pedro o era malo o el hombre era bueno para esquivar. Pero el asunto es que Malco se le quitó la oreja. Ahora, ¿usted se puede imaginar la sangre que salía? El dolor que sentía Malco. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se agacha, agarra la oreja, tuvo que limpiarla porque el Señor hace bien las cosas. ¿O no? Y le puso la oreja. Ahora usted imagínese, amado hermano, ahí está Malco con el dolor agarrándose, porque cuando eso pasa uno se agarra donde está la herida. Y Jesús saca la mano, algo así, ¿no? Y le calzó la oreja a Malco. Y Malco no recuperó su oreja, pero ahí está toda la sangre y todo eso, pero estaba con su oreja en su lugar. Pasado el tiempo, Malco se le ocurre enjuiciar a Pedro, porque le cortó la oreja. Y se va al tribunal y una denuncia contra Pedro. Y el tribunal manda el citatorio a Pedro que se presente porque hay una acusación contra él de haber cortado la oreja a un tal Malco.
Entonces Pedro dice, muy bien, voy a ir al tribunal, y ahí se presenta. Usted cortó la oreja a este hombre. ¿Cuál? La derecha o la izquierda, cual sea, no importa. A ver, el juez dice, pase adelante, señor Malco, muestre qué oreja le cortó, qué lado de su cabeza está sin oreja. Entonces el hombre, que tenía cabellera larga como Sansón, levanta la oreja y dice, el juez dice, no, ahí veo la oreja. A ver, acércate a ver si hay una cicatriz. Y como el Señor siempre hace todo perfecto, no había cicatriz. Entonces, ¿el juez podía dictar sentencia? No, ¿por qué? No había pruebas, no había evidencias. Entonces, amado hermano, el día en que el Señor te encontró, el día en que el Señor nos encontró, ese día Dios nos declaró libres de culpa. De todo nuestro pasado y aún de todo nuestro presente, de tal manera que no hay evidencias. O sea, la culpa no es de Dios, es del diablo. El diablo que quiere hacernos sentir mal y nos agobia, amado hermano. Nos hace sentir menos que lo demás, nos hace sentir indignos. Ya, yo soy un gran pecador, yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Pero para Dios no hay evidencias de aquello que pudimos haber hecho. Que podemos sufrir consecuencias, sí, pero no hay culpa. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Cristo murió, Cristo resucitó, ascendió al Padre, está a la diestra intercediendo por nosotros. En tercer lugar, amado hermano, es el rechazo. Y eso es doloroso, amado hermano. El rechazo comienza generalmente, y muchas personas, aún antes de nacer, cuando mamá y papá, o solo el papá, te rechazó mientras estabas en el vientre de tu mamita. Hoy a la hora que este hijo, yo ya no quería tener hijos, iba a ser un problema y tacatá y todo el rollo. A veces sin maldad, amado hermano, sin maldad lo hacemos. Y querramos o no querramos, nuestras palabras o nuestras sensaciones nos afectaron, digámoslo así. Y en la vida, amado hermano, muchos hemos sido rechazados. Permítame contarles una historia personal. Cuando su servidor era niño todavía, hace pocos años, aclarando siempre porque hay que aclarar, algunos son mal pensados. No, todavía soy jovencito, usted, que está con los lentes mal puestos. Vivíamos acá en Lima, por Barrios Altos, en la calle Amazonas 575, hasta ahora me acuerdo. Y era una persona muy rica que vivía en un barrio curioso, era una historia, toda una historia. Mi mamá ya había tenido un segundo compromiso, y de ese compromiso tuvo mi hermanita, Miriam. Pero yo entendí con los años entendí por qué. La casa era muy grande y había el comedor de los patrones y había la cocina para la servidumbre. Y en esa cocina había una mesa donde comían en este caso, mi mamita, y debíamos comer nosotros los hijos. Era grande la cocina, una casa muy grande, enorme. Era grande la cocina y estaba la mesa. Pero mi mamita hacía algo que de niño uno como que no le entendía. Llegaba la hora del almuerzo, de cena, almuerzo, lo que sea, mi mamita hacía la comida y me daba y me decía, Alberto, porque así me llamaba, vaya a la escalera, que era la escalera para subir a la azotea. Y mi mamita comía con mi hermana, allí en la mesa, yo en la escalera. Y como se olía comida, bajaban, había unos perros, Onassis, me acuerdo, se llamaba uno. Y bajaban unos perros así grandes, tenía. Y ahí estaban, ellos eran mis compañeros mientras almorzaba o cenaba. Había un rechazo.
Y eso, miren, amados hermanos, me hizo sentir en los años terrible, terrible. Hay muchas razones por qué mi mamita hacía así, algún día se los explicaré. Pero eso me llevó a que yo asuma de que no era importante, que me sienta menos que otros. Y es algo espiritual, amado hermano, algo espiritual. Y como siempre digo, es como un cartel que uno lleva acá, donde el mundo espiritual lee cuál es nuestro problema. Viajamos a Trujillo, en Trujillo Dios me encontró, Dios me salvó y comencé a participar de la iglesia. Y como era un chaparrito así, chato era y gordito, ya sabe usted, ¿no? El que nace para gordo, aunque lo bajen de niño, ya. Los muchachos de la iglesia comenzaron a hacer de mí su juguete. Y eran creyentes. No lo hacían de maldad, lo hacían porque el letrero decía, acá hay un rechazado, que busca aceptación, que busca que lo amen, que desea que alguien lo abrace. Y como ese grupo me aceptó, pero me aceptó como, ya, acá está la pelota para jugar. ¿Me estoy explicando? Pero amado hermano, un día Dios nos va a mostrar algo. Hoy día lo podemos imaginar. Antes que el mundo fuera, antes que existiera todo, Dios te conoció. Y dijo algo a esta persona. Vamos a poner un nombre, Ángel. Ángel Estación. Ángel va a estar junto con mis ángeles. Y saben, amados hermanos, Ángel no podía llegar por sí solo, porque le era imposible, como usted y como a mí, acercarnos a Dios. Y Dios dijo, voy a hacer un camino para Ángel, voy a hacer un camino para María, voy a hacer un camino para Juan, voy a hacer un camino para Elizabeth, voy a hacer un camino para Madre, voy a hacer un camino para todos. Y envió a su Hijo para que muera por nosotros, haciendo el camino para llegarnos a Dios. Y el día en que tú y yo reconocimos a Jesús como Señor, Dios puso un cartel que dice aceptado. Mi hijo eres tú. Ese día, amado hermano, Dios transformó radicalmente. Sin importar cuán rechazados fuéramos o por quienes fuimos rechazados, Dios nos aceptó, nos tomó como hijos suyos. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Entonces, amado hermano, no importa quiénes te puedan haber rechazado o quiénes me puedan haber rechazado. Uno ha sido aceptado, es aceptado y será aceptado por Dios el Padre. Y nada mejor que eso. ¿Cuándo decimos amén? Nada mejor que eso, amado hermano. Nada mejor que eso. Por eso, ese enemigo, amado hermano, tenemos que botarlo de la cama, como vamos a hacer luego de terminar. La amargura, el rechazo. Y veamos ahora un tercer enemigo con el cual algunos duermen. Es el temor. El temor es un espíritu, dice la Biblia. Así como el rechazo, así como la culpa, así como la amargura, son espíritus que giran alrededor de nuestras vidas. El temor al fracaso. Porque fracasamos, porque no nos salió, porque esto y por aquello. ¿Cuánta gente, amado hermano, vive estacionada en su vida y no avanza por temor? El miedo a fracasar, el miedo de no lograrlo.
Dios ha determinado algunas cosas. Primero, Dios ha determinado un propósito de vida para cada uno. Junto con ese propósito, nos diseñó para ese propósito. En tercer lugar, nos dio las habilidades para que el propósito pueda ser cumplido. O sea, Dios hizo la gran parte y a nosotros nos quedó la parte de prepararnos para. ¿Me expliqué? Entonces, según Dios, no nos hizo para fracasar. Porque si Dios nos hiciera para fracasar, entonces Dios no hace bien las cosas. Ay, pero pastor, mi fracaso no es de Dios. Si fracasamos en uno o en otro, no es de Dios. Esto es como un muchacho que quiere ingresar a la universidad. Dice, Dios me va a ayudar, me va a iluminar porque la palabra dice que Él me hará recordar todas las cosas. Y se va a postular sin estudiar nada, siendo un alumno que con las justas pasó raspando todos los años. Entonces, ¿qué le va a hacer recordar el Espíritu Santo? Ahora, puede tener la habilidad, puede tener la disposición, puede tener todo a su favor, pero si no tiene ese factor que nos corresponde a nosotros de prepararnos, nada. Entonces, amado hermano, el fracaso, no podemos dormir con él. Cada noche en que nos acostemos tenemos que dar gracias a Dios por el día de vida y gracias a Dios por el día que viene mañana. Cada mañana, si tú oras en las mañanas, decir gracias Padre por el ayer. Ayer fue un buen día. Y si algo no salió bien, Señor, enséñame qué es lo que o por qué me salió mal tal o cual cosa. Porque cada situación es lección para nuestras vidas. Así que, amado hermano, Dios no te hizo para el fracaso, Dios te hizo para que tengas éxito en todo aquello que Dios quiere que tú hagas. En aquello que Dios te ha diseñado para tu vida, no debieras fracasar. Esto es, amado hermano, algunas veces lo mencionamos. El que nació para zapatero no se puede meter en otra cosa que no sea ser zapatero. ¿No es cierto? No le damos para más, digámoslo así. Entonces ahí, solamente como una reflexión que lo veremos en otro tiempo y en otro momento, tienes que encontrar el propósito de tu vida. Si encuentras el propósito de tu vida, sabrás que tienes la estructura para ese diseño y la capacidad para ese diseño dada por Dios. Entonces, ¿te queda a ti qué cosa? ¿Qué te queda a ti? Prepararte. Prepararte para ello. Y puede tomar años, amado hermano, puede tomar tiempos. Pero ahí está lo que Dios diseña en nuestras vidas. Entonces, en función de lo que estamos hablando, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aceptémonos tal como somos. Y este es un lío, amado hermano, porque a veces el espejo que nos vemos es el espejo de la cultura. No eres bonito. Bueno, a decir verdad. No. Según la cultura que hoy día impera, mucho de lo que estamos acá no somos bonitos. O sea, no llenamos un estándar. Y es por eso que cuando usted ve televisión, en algunos programas salen chicos o chicas con un biotipo de envidia, amado hermano. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí? Dígame, hable la verdad, libérese, querido hermano. Y esa es la cultura que nos dice, no, si tú no tienes un estereotipo, no tienes una forma, entonces no eres nada, vales poco. No, la cultura dice, lo que tú tienes, ¿qué tienes? A ver, ¿cuál es tu celular? ¿Cuál es tu zapato? ¿Cuál es tu pantalón? ¿Cuál es tu polo? ¿Cuál es tu ropa interior? Hasta la ropa interior quieren saber, quieren la cultura, si no es que marca Kevin, creo. ¿Sí? ¿Está bien? Ayúdeme, por favor. Ya, Calvin, ¿no? Calvin, ya.
Ahora, ¿quién ve nuestros calzoncillos, amado hermano? ¿Quién lo ve? Nadie. Pero la cultura te dice, tienes que taparte con esto porque si no, no eres nada. Esa es la cultura. Espejo equivocado. ¿Qué dice la palabra? Salmo 139, versículo 13 al 17. Tú fuiste, esta versión Dios habla hoy, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. ¿Quién hizo nuestro cuerpo? ¿Quién hizo nuestro cuerpo? Entonces, si Dios hizo nuestro cuerpo, Dios quiso que fueras como eres. Ay, el Señor tuvo sueño ese día que me estaba haciendo. ¡No! Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, dijo David, porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy muy convencido. Entonces, cuando nos miramos en el espejo de la palabra, tenemos que entender que somos obra directa de la mano de Dios. Y no solamente el aspecto físico, el aspecto interno, nuestro temperamento, nuestro futuro, nuestro propósito. Todo Dios lo hizo. Y sigue diciendo el salmista, no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo ello estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Yo estoy convencido de algo, amados hermanos, y es una pauta en mi vida. Dios, cuando papá y mamá pusieron lo que debieron poner para que nazca un niño, ya después de una noche de pasión en algunos casos, amén, ¿no? Amén, claro, pues independiente de cómo fue la concepción, independiente. En el momento en que un espermatozoide y un óvulo fértil se unieron, Dios descendió a soplar vida en ese óvulo fecundado. Y junto con ello llevó un libro, tu historia, escrita por Dios antes de la fundación del mundo. Y ahí estaba todo, y ahí estaba que hoy día, 2 de febrero del 2020, estés aquí escuchando esta palabra, diciendo, tú eres único e irrepetible, no hay otro como tú, yo te formé con mis manos, eres diseño mío. Irrepetible. A veces yo digo en broma a algunos muchachos y a algunas chicas, gracias a Dios que solamente eres tú, que no hay otro como tú, porque si hay otro, el fin del mundo. Yo tengo 3 hijos. Y esta semana que ha pasado estuvimos en un retiro. Fuimos con varios pastores a Kauai, a estar ahí descansando básicamente. Y en un desayuno, yo estaba sentado, estaba mi esposa y mis 3 hijos, nuestros 3 hijos. Estaba Daniel, Carito y Liz. Y yo estaba mirándolos a ellos y yo decía, cada uno de ustedes tiene algo de Mari y algo de mí. Y comencé a decir, Mari, Dani, tú tienes de mamá tanto, yo en mi imaginación tú tienes tanto y de mí también tienes algo. No, tiene un corazón muy generoso y es un reflejo, igual que su mami. Carito, casi que el 100% de su madre. Y al frente mío estaba Liz, ay hijita, tú tienes casi todo de mí. Cada uno único. Cada una de mis hijas únicas. Y así cuando Dios ve a su iglesia y ve la IBE Callao y nos ve a cada uno, dice, esta persona, esta mujer, este hombre lo hice con mis manos y le puse un sello, eres mi hijo. En segundo lugar, disculpen, en lo que tenemos que hacer, agradecer por lo que eres. ¿Por qué? Porque lo que eres determina lo que puedes. Lo que eres determina lo que puedes. Es un principio espiritual. Primera de Pedro 4:10, un pasaje extraordinario. Cada uno, según el don
que ha recibido, úselo para el bien de otros. Según, es decir, Dios nos dio algo. Como dije hace un momento, Dios pone propósito. Ese propósito, en función de ese propósito, diseña nuestras vidas. Y no solamente diseña nuestras vidas, sino también nos da las habilidades y capacidades para ello. Es como Dios determina a alguien para ser músico. Entonces le da un buen oído. Hay excepciones. Beethoven, por ejemplo, es una excepción. Era sordo, pero tenía una mente musical y eso le permitió. Pero yo me imagino así, amado hermano, a quien Dios diseñó para que sea músico, le da oído musical, le da ritmo, le da pues todo lo que necesita. Y luego lo diseña, su diseño, las habilidades y capacidades. Ustedes, miren, amados hermanos, hay un hermano que es guitarrista, Luis Lozada. Y él un tiempo nos apoyó y venía con un hijito así chiquitito, Joshua. Su papá músico, su mamá cantante. Y un día lo veo hace mucho tiempo lo veo en el Facebook, en YouTube, al chiquito tocando batería. Chiquito, chaparrito, y bien rítmico. Y hoy día, que es un adolescente, está tocando con músicos reconocidos batería. O sea, ya nace con. Entonces, así es Dios contigo, amado hermano. Y tienes que agradecer a Dios. Dios, tú me hiciste, vamos a poner un ejemplo, para ser portero. Tengo la habilidad para ser portero. Reconozco la puerta, conozco las llaves, tengo fuerza para cerrar la puerta. Y gracias al Señor. Ahora, amado hermano, en el primer culto hicimos pasar un hermano. El domingo pasado un hermano vino al culto y el lunes falleció. Así de un momento a otro. Y ha venido la familia, hemos orado por ellos. Y yo decía que el hermano está disfrutando. Porque puede ser que el hermano o cualquiera de nosotros sea muy dador, muy generoso con las personas. Y cuando ve a alguien con necesidad, extiende la mano. Y le da una cosita, de repente no tiene mucho, le da un kilito de arroz o le da una cosita así. Y parece que no es muy grande lo que está haciendo. Pero cuando el hermano o cualquiera de nosotros nos presentemos delante del Padre y dice, hijo, hiciste lo correcto. Y dice, Señor, ¿qué cosa? Me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? Cualquier cosa que hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces Dios nos ha dado habilidades. Por eso, amado hermano, siempre animamos a servir. Siempre animamos. Hay un pasaje en el libro de Éxodo, quisiera leerles por favor, Éxodo 23, el versículo 25, dice la palabra, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Le habla a Israel que tiene que servirle y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Dios dice que si le servimos, Él bendice, ¿qué cosa? Nuestro pan, nuestras aguas. No dice agua, aguas. ¿Qué es el pan para un judío? La provisión diaria. El pan de cada día. O sea, cuando servimos a Dios, estamos nosotros añadiendo un plus a lo que Dios siempre nos da cada día. Porque Dios nos da el pan de cada día. Cuando le servimos, Dios pone en medio de ese pan, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué le gusta que había en medio? Dígame, ayúdenme. Mantequilla, oye, mantequilla, hermano. Y café pasadito. Qué rico el pan. Mojadito. Entonces Dios añade al pan diario un plus de bendición. ¿Me explico? Pero también dice, bendecirá tus aguas. En la cultura de Israel, cultura agrícola, las aguas son indispensables para que las semillas puedan fructificar.
Entonces servir a Dios te cuida el día de mañana, multiplica. Si has tenido pan con pan, te va a dar pan con mantequilla, margarina para comenzar, luego mantequilla, y luego le pones ahí jamón inglés, y luego el queso, y luego te haces tu sándwich. Porque Dios añade plus. Amén, queridos hermanos. ¿Cuántos queremos un desayuno bueno, un almuerzo bueno y algo bueno? Servir al Señor por gratitud. Por gratitud. Y no solo eso, amado hermano. No solo eso, sino que aseguras el futuro. Aseguras el futuro sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. No es un asunto automático. Señor, bendice mi pan y mis aguas. Y ya, sirve. Es como que tú vayas a una oficina de pago. Señor, mi sueldo. ¿Y quién es usted? No, yo quiero mi sueldo. ¿Y quién es usted? ¿Ha trabajado? No, pero quiero mi sueldo. Entonces llaman a los policías y te llevan al manicomio. Pero si has trabajado con justicia, vas a la oficina de pago, pides tu pago y la persona está obligada a pagarte. Cuando servimos a Dios, amado hermano, cuando usted y yo servimos al Señor, estamos garantizando el mañana y estamos garantizando el futuro. Amén. Agradece por lo que Dios te ha dado, porque eso es lo que tú puedes hacer. En tercer lugar, para terminar en esta mañana, disfruta tu individualidad. Alégrate, hermano, como eres. Alégrate de lo que tú tienes. No, mírate al espejo de la palabra y puedes decir, el Señor me hizo perfecto. Y alguien te dice, ¿qué perfecto tienes tú? No, alguien me dirá, el pastor tiene las orejas muy grandes y el pelo poco pelo. ¿Y qué me importa? Cuando Dios me ve, cuando Dios te ve, dice algo, mi hijo amado. Entonces yo tengo que disfrutar de cómo Dios me ha hecho. Tienes que disfrutar de cómo Dios te ha hecho. Tienes que disfrutar de las habilidades que Dios te ha hecho. No sentirte mal, ni envidia, ni cólera, ni nada de lo que Dios le da a otro. Disfrutar la individualidad. Gozarse en ello. Por eso usted, los padres, nos gozamos con los hijos. Me gozo con mi hijo Daniel. Porque es cachaciento, es bromista, es pesado, como se dice. Pero a mí me gusta, a veces yo me siento ahí y está ahí fastidiando a sus hermanas. Y me dice, papá, dile algo. Entonces yo digo, algo. Me gozo con las ocurrencias de Carolina, de Carito. Todos los domingos baja y a ella le encanta ver películas hindú. Yo me voy temprano los domingos a dormir y estoy echado en mi cama y yo le escucho a ella sus risas. Se ríe con una libertad, pero se ríe así con ganas, con alma, corazón y vida. Me agrada Consuelo, Liz. Ella ve una película como el papá. Así es Dios con nosotros, amados hermanos. Por eso disfruta como eres. No te compares. No pienses que eres menos, ni que eres más tampoco. Eres único. Dios te hizo así.